Bueno, vamos a comenzar con la siguiente presentación. Son las manifestaciones retroperitoneales de la patología abdominal, como son las hemorragias, hematomas y colecciones. Bueno, hemos venido dando durante todos estos días la anatomía, así que no voy a hacer tanta profundidad porque ya lo vimos. Entonces tenemos que la cavidad abdominopélvica se puede diferenciar en dos espacios, que el espacio peritoneal, formando la cavidad peritoneal del abdomen y pelvis, y el espacio extraperitoneal, que es un espacio de tejido conectivo. Dentro de este destaca el espacio retroperitoneal. Los órganos de la cavidad abdominopelviana se puede dividir en dos grandes grupos según su localización respecto al peritoneo. Las estructuras que están revestidas por el peritoneo visceral se describen como intraperitoneales, mientras que las que están por fuera de la membrana peritoneal obviamente son extraperitoneales. El extraperitoneo se divide en lo que es el infraperitoneo y el retroperitoneo. Acá en esta figura de acá, en este corte axial de tomografía de un paciente con hepatopatía crónica acompañado de signos de hipertensión portal y de descompensación ascítica, y gracias a esto del líquido que tenemos acá podemos ver la división del espacio peritoneal que está dentro de la línea amarilla y todo lo que es el espacio extraperitoneal o retroperitoneal que está por fuera de la línea amarilla. Entonces tenemos que el retroperitoneo, contiene lo que son el duodeno, segunda y cuarta porción, el páncreas, cabeza, cuello y cuerpo, ciego, que puede ser variable, colon ascendente y descendente, recto, el tercio medio, hasta la flexura sacra, grandes vasos como la aorta y la vena cava inferior, glándulas suprarrenales, riñones y uréteres. Entonces tenemos que el espacio retroperitoneal es el espacio comprendido entre el peritoneo parietal posterior y la fascia transversalis. Se extiende desde el diafragma hasta la pelvis y se divide en 4 compartimientos principales. Dentro de estos estamos los compartimientos laterales derecho e izquierdo, que van a estar divididos en espacio pararrenal anterior, espacio perirrenal y espacio pararrenal posterior. Dentro del espacio pararrenal anterior vamos a encontrar lo que es el duodeno, el colon ascendente y descendente y el páncreas. En el espacio perirrenal vamos a encontrar todo lo que son los riñones, glándulas suprarrenales, el uréter, vasos renales linfáticos y los uréteres. Y el espacio pararrenal posterior, todo lo que es el tejido graso. Además vamos a tener un compartimiento, si lo vemos acá, central. Vamos a tener que es el compartimiento que vascular, va a contener lo que es la aorta, la vena cava inferior, y por último el compartimiento posterior, que es el espacio iliopsoas, que es toda esta parte de acá, va a tener lo que es los músculos psoas mayor, que se unen con el músculo ilíaco y el músculo psoas menor. Bueno, eso era un breve repaso porque ya lo hemos visto y ya esto lo tenemos que tener claro. Entonces vamos a entrar directamente a lo que son las patologías retroperitoneales. Dentro de estas vamos a dividir lo que son las patologías no neoplásicas, de las cuales traigo varios ejemplos, y las neoplásicas, que son extensas obviamente, pero yo voy a tener ejemplos puntuales de lo que debemos ver en cada una de estas. Entonces tenemos que la fibrosis retroperitoneal es la proliferación de tejido fibroinflamatorio aberrante en el retroperitoneo. Se cree que se trata de un proceso autoinmune frente a diferentes antígenos que se encuentran en las placas ateromatosas de la aorta. La respuesta inflamatoria se suele iniciar a la altura de la bifurcación de los vasos, como vemos acá en este ejemplo, que más adelante se los voy a ir mostrando, y se extiende cranealmente envolviendo la aorta abdominal, infrarrenal, la vena cava inferior y otras estructuras como los uréteres. Estos pacientes pueden desarrollar insuficiencia renal debido también a la uropatía obstructiva, masas irregulares. Se está descargando, ¿no? No, que faltan 15 minutos. Y otras estructuras como las del uretra. Bueno, acá vemos cómo el realce de la masa fibroinflamatoria depende de la fase en la que se encuentra, ya que en la fase temprana puede mostrar un marcador realce, mientras que en las fases avanzadas, en las masas que ya están inactivas, el realce está ausente o es muy mínimo. Y se puede ver signos de obstrucción urinaria, obviamente.
Acá tenemos un ejemplo de un varón de 58 años con dolor en fosa renal izquierda al que se le realiza ecografía abdominal identificando una ureterohidronefrosis izquierda sin observar clara causa obstructiva. Lo que vamos a hacer es complementar con un estudio de tomografía abdominopélvica donde se va a observar acá una densidad de partes blandas que se localiza a la altura de la bifurcación de los vasos ilíacos. Como vemos aquí en el círculo, la masa se extiende cranealmente por la cara anterior de la aorta distal y se muestra un discreto realce, como vemos acá, por contraste. En su trayecto engloba el uréter bilateral y muestra moderada ureterohidronefrosis bilateral y vamos a encontrar que en la parte de los 10 minutos, ¿cómo es que se llama? La adquisición tardía, se observa un retraso de eliminación en lo que es el riñón derecho, como vemos acá en la última imagen. Bueno, tenemos lo que son los hematomas retroperitoneales. Los hematomas retroperitoneales pueden ser espontáneos o secundarios. Dentro de los espontáneos tenemos enfermedades locales, como son la causa renal, el síndrome de Winter-Rich, que más adelante voy a estar hablando de él, causa suprarrenal, rotura de grandes vasos. En enfermedades sistémicas vamos a tener alteraciones de la coagulación, vasculitis, y la secundaria va a ser por traumatismo, postquirúrgico, por procedimiento endovascular. Entonces tenemos que dentro de los hallazgos radiológicos que vamos a encontrar en un hematoma agudo se muestra como una colección líquida con altos valores de atenuación entre 45 y 80 unidades Hounsfield, que irá distribuyéndose o disminuyendo progresivamente de atenuación durante los próximos días, según se vaya degradando la hemoglobina, obviamente. El signo de coágulo centinela hace referencia al área de mayor atenuación dentro del hematoma, indicando la probable localización del sangrado. Esto más adelante lo voy a explicar, y en el caso se puede observar la extravasación de contraste intravenoso o en el sitio del sangrado. La tomografía es de gran ayuda para determinar la causa del sangrado espontáneo, tumores adrenales o suprarrenales o ruptura de grandes vasos. Acá tenemos un ejemplo de una mujer de 95 años sin antecedentes de interés que comienza de una forma súbita con dolor lumbar. La tomografía toracoabdominopélvica nos muestra un aneurisma de aorta abdominal e infrarrenal con irregularidades, como muestran acá y acá, en su región caudal derecha, compatible con rotura, y se identifican áreas de extravasación de contraste. Se observa un gran hematoma retroperitoneal paraórtico y se extiende a través de los espacios pararrenales anteriores a predominio del espacio pararrenal posterior de la pelvis derecha, como vemos acá. Bueno, las colecciones retroperitoneales, las colecciones pueden ser infecciosas o hemorrágicas y constituyen la principal patología del espacio retroperitoneal. Puede presentarse por infiltración difusa de los espacios o como lesiones focales sólidas o quísticas, dependiendo del espacio retroperitoneal en el que se localizan. Varían de origen y la gravedad de la misma, obviamente. Entonces tenemos que en el espacio pararrenal anterior, que es el sitio más común de infecciones extraperitoneales, la pancreatitis aguda es la causa más frecuente de colecciones retroperitoneales y se asocia con el sudado de líquido en el intersticio del páncreas hacia los espacios peripancreáticos, que pueden extenderse por ambos espacios pararrenales anterior, más habitualmente por el izquierdo. El eje de desplazamiento de las colecciones en este compartimiento es vertical hacia la fosa ilíaca, quedando conservada la banda del flanco, ya que el flujo está limitado por la fascia lateroconal. En estos casos de pancreatitis moderada o grave, las enzimas liberadas pueden diseccionar los planos faciales, condicionando la extensión hacia el espacio pararrenal posterior sin afectación del espacio perirrenal. Acá vemos esta imagen, una colección en el espacio pararrenal anterior izquierdo, como estamos viendo aquí, por pancreatitis aguda en la cola del páncreas.
Bueno, varios rasgos característicos localizan las colecciones en el espacio perirrenal, como son distensión del cono de la fascia renal, visualizándose en el borde inferior como una sombra convexa inferior a la cresta ilíaca, y engrosamiento inflamatorio de la fascia. Mientras que las infecciones renales constituyen la primera causa de infección en el espacio perirrenal, si el origen de la infección renal es hematógena, porque es el foco más frecuente, suelen formarse abscesos localizados en la periferia del riñón. Inicialmente, el líquido se dispersa por la grasa perirrenal buscando la región dorsolateral al polo inferior del riñón. Los principales signos de afectación infecciosa de este espacio son el aumento de la densidad en región adyacente al riñón, con pérdida de definición de contorno renal inferior, que queda desplazado medialmente hacia arriba y hacia abajo. Dilataciones del sistema colector por compresión extrínseca también. Entonces tenemos que ahora las hemorragias pueden ser espontáneas por sangrado de un tumor de células renales o angiomiolipomas adyacentes, por ruptura de aneurisma, como vemos acá, de aorta, o en pacientes con coagulopatías o traumáticas. Accidentes de tráfico, biopsias renales, litotricia extracorpórea. La hemorragia que se origina en el riñón suele ser perirrenal o subcapsular, y en la tomografía puede diferenciarse por su morfología. El hematoma subcapsular está en íntimo contacto con el parénquima renal y adquiere forma. Los hematomas extracapsulares adquieren una morfología irregular, desdibujado en el tejido perirrenal. Entonces tenemos que en este grupo de patologías destacadas, el síndrome de Wunderlich, como vemos acá en esta imagen, es una hemorragia espontánea con formación de una colección hemática en la región subcapsular o perirrenal, como vemos en este ejemplo, con mayor en el 60% de los casos existe una neoplasia subyacente con mayor frecuencia angiomiolipoma o carcinoma de células renales. La mayor presencia típica, o la presentación típica, con aparición súbita de un dolor en flanco y masa palpable, signos y síntomas de shock hipovolímico que constituyen lo que es la triada de Lenz. En esta imagen vamos a ver una tomografía con un corte axial en fase portal, donde vemos hemorragia en el espacio perirrenal, como vemos aquí en la flecha, con puntos de sangrado activos. Como vemos acá en la cabeza de flecha, de pronto no se ve tan... Entonces, el espacio perirrenal posterior, ya nos vamos acá, en sí mismo no incluye órganos de los que pueda surgir una infección directamente, por lo que la infección limitada únicamente a este compartimiento es rara. Puede desarrollarse como una complicación de las osteomielitis vertebrales o un injerto aórtico que transgrede los planos faciales para afectar a este comportamiento. Los extravasados que se originan en la pelvis, como la perforación del sigma o del recto y las colecciones de origen pancreático, también pueden extenderse a este compartimiento. Sin embargo, sí que es un sitio muy común de hemorragias retroperitoneales en condiciones tales como la diátesis hemorrágica o anticoagulaciones. El sangrado de un aneurisma aórtico roto con frecuencia se extiende a este compartimiento. Y como vemos acá, la ruptura de un aneurisma aórtico con hematomas retroperitoneales en el espacio pararrenal. Aquí estamos viendo una radiografía simple de abdomen e imagen axial de tomografía abdominal en fase portal. Se ve cómo está la ruptura del aneurisma aórtico con el hematoma retroperitoneal en el espacio suprarrenal posterior derecho. Y acá en lo que vemos en la RX vamos a ver un borramiento de la silueta del psoas a nivel de esta imagen. Dentro de los hallazgos radiológicos, entonces tenemos colecciones localizadas en los espacios retroperitoneales, normalmente hipodensas, y con una pared gruesa que realza
tras la administración de contraste endovenoso, como vemos acá. Entonces, este es un ejemplo de un paciente varón de 38 años con antecedente de nefrectomía derecha por litiasis coraliforme, pionefritis y anulación de la función renal. Este acude por un dolor lumbar derecho, y acá en la tomografía vemos que se visualiza una colección en el músculo psoas lumbar derecho en íntimo contacto con la pared abdominal y con el colon ascendente. Los hallazgos estos son sugestivos, obviamente, de un extenso absceso en el músculo psoas. Y tenemos lo que es la patología neoplásica. En este ejemplo les traigo el sarcoma retroperitoneal. Entre los múltiples subtipos de sarcoma retroperitoneal es el liposarcoma y el leiomiosarcoma son los más frecuentes. El liposarcoma se origina a partir de células mesenquimales primitivas y no de los adipocitos, y el leiomiosarcoma del músculo liso de distintas estructuras retroperitoneales. Dentro de los hallazgos suelen ser tumoraciones grandes, al diagnóstico, ya que el tejido conectivo del retroperitoneo ejerce poca resistencia para su crecimiento. Entonces tenemos dos ejemplos acá. En el primero vemos una mujer de 70 años con hallazgo incidental de liposarcoma en tomografía realizada por otro motivo de exploración. La imagen muestra, como vemos acá, una masa perirrenal izquierda con componente de grasa intratumoral y con escaso realce tras la administración de contraste intravenoso. El estudio histológico dio como resultado un liposarcoma del diferenciado de bajo grado. Luego tenemos este otro ejemplo acá, que es un varón de 64 años con diagnóstico de leiomiosarcoma de alto grado. En las imágenes de la tomografía se observan masas con gran componente quístico en espacio pararrenal posterior izquierdo, como vemos acá en la flecha, y músculo psoas derecho, aquí en esta parte. Este paciente presenta masa de características similares en los pulmones y en el hígado, como vemos acá, y en los riñones, en partes blandas y en el mesenterio. Entonces, estas son como las características que nosotros tenemos que ir buscando dependiendo de si tenemos una colección ya sea hemática, ya sea una colección como tal a nivel infeccioso, y en este principal ejemplo que traigo de los sarcomas que tienen metástasis a nivel puede ser hepático, renal, y vemos cómo se ven tras la administración de contraste. Muchas gracias.